Listo, ya me dijo. Muchas gracias, profe. Creo que ya, ¿verdad? Sí. Sale. Bueno, ya somos 27. Entonces les comparto la pantalla. Nada más que... Antes de compartirla, déjenme poner mi fecha de hoy. Y ahora sí. Y déjenme tomar la captura de pantalla de, del día de hoy, por si el prefecto me la llega a pedir, porque ahora sí ya nos está auditando los prefectos. Entonces les aviso nada más por si acaso, ¿no? Que, bueno, a mí más que nada, más que a ustedes, ¿no? A mí sí me pasan lista, ¿no? Entonces sí tengo que estar. Bueno, entonces... Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo los servicios de la capa de transporte, ¿cierto? Sí. Sí. Vimos que en la capa de transporte tenemos dos servicios de entrega extremo a extremo. Tenemos un servicio orientado a conexión a través del protocolo TCP, un servicio no orientado a conexión a través del protocolo UDP, y ya va a depender de las necesidades de la aplicación que vamos a desarrollar para saber cuál elegir. Entonces, vamos a ver que la comunicación que vamos a estar utilizando nosotros para la mayoría de nuestras aplicaciones, salvo para la última unidad, va a ser modelo de comunicación cliente-servidor. Entonces, ¿qué es el modelo de comunicación cliente-servidor? Simplemente es el nombre que se le da a los roles que van a tomar los procesos que se van a estar ejecutando o nuestras aplicaciones que se van a estar ejecutando a través de la red. Una de las dos aplicaciones que ejecutemos va a tener el rol de cliente, otra de las aplicaciones que ejecutemos va a tener el rol de servidor. ¿Cuál es el rol del cliente y cuál es el rol del servidor? Nuestra aplicación servidor lo único que va a hacer es, antes que nada, para poder usar la red, tiene que asignársele un identificador local. Ese identificador local es para que los clientes puedan encontrar la aplicación una vez que lleguen a nuestra máquina, ¿no? Acuérdense que vimos la clase pasada que el protocolo TCP y el protocolo UDP cuentan con los campos número de puerto, puerto origen y puerto destino, que van a identificar las aplicaciones que se van a comunicar a través de la red. Entonces, a través de ese número de puerto es que van a encontrar dentro de nuestra computadora. Acuérdense que podemos tener hasta 131.072 aplicaciones corriendo en red al mismo tiempo en nuestra máquina. Entonces, para que un cliente pueda encontrar a nuestra aplicación, pues tiene que conocer su nombre, ¿no? ¿Y quién es su nombre? Pues el número de puerto local en donde está corriendo el servidor. Pues antes de echar a andar nuestro socket, en este caso nuestra aplicación servidor, pues tenemos que asignarle un número de puerto local. Ese número de puerto local podemos agarrar cualquier identificador en el rango entre el 1024 y 65.535 si somos un usuario común y corriente y ejecutamos nuestra aplicación como un usuario común y corriente, que son puertos que no todavía tan bien asignados como todos los que sí están por debajo del 1024, ¿no? Ya vimos, bueno, no sé si aquí lo vimos en otro grupo, que revisamos la especificación RFC 1340 para ver los identificadores de puertos bien, que ya son asignados y son bien conocidos a servicios que corren dentro del sistema operativo. ¿Sí lo vimos aquí o lo vi con otro grupo? Con el otro grupo, profe. Bueno, lo vemos rápido. Nada más déjenme abrir el RFC. Abrimos una página cualquiera, ponemos RFC 1340 del IETF. Acuérdense que el IETF es el Grupo de Ingenieros de Internet y son los que regulan todos los protocolos que se utilizan a corto plazo en Internet. Y esta especificación, el RFC 1340, es como una Biblia que debemos siempre tener a la mano para conocer datos que necesitamos, ¿no? Uno de esos datos que necesitamos es esta parte de aquí que dice números de protocolo y números de puerto, más bien esta que dice números de puerto bien conocidos. ¿Sí se ve? En la página 9. Profesor. ¿Sí? Entonces nos vamos ahí y viene la lista, ¿no? De los
están asignados entre el puerto 0 y el 1000, que hasta ese momento, cuando se escribió ese RFC, eran los que ya estaban registrados en la IANA, ¿no? Entonces, nos dice el puerto 0, tanto en TCP como en UDP, está reservado. ¿Por qué está reservado? Cuando tú creas una aplicación y asignas el puerto 0, ese puerto 0 se aplica como si fuera un comodín. Es como decir, pues dame el puerto que quieras, ¿no? Asígname el identificador que tú quieras. Ese el que tú quieras, es asígname el primero que encuentres libre en el listado que va del 1024 al 65.535. No que no esté en uso. Para eso se utiliza el 0. Luego viene el puerto 1, que está asociado a un servicio de multiplicación de puertos de TCP. Luego viene el puerto 2, que es para utilidades de gestión. Y así vienen un montón de puertos que ya están asignados a ciertos procesos que se van a estar ejecutando dentro del sistema operativo, ¿no? Aquí los que nosotros conocemos, el puerto 7, que es para mandar o recibir ecos, o simplemente para saber si hay conectividad. El puerto, ¿dónde está? El puerto 13, tanto en TCP como en UDP, que es para el servicio de tiempo. Nuestro sistema operativo, cuando nosotros lo encendemos, aunque nosotros no veamos, en ese momento inicia una conexión con un servidor de tiempo, ¿no? En el caso de Windows, se comunica al servidor de tiempo de Microsoft para obtener la hora, y de acuerdo a la zona horaria que tengamos configurada, nos actualiza el reloj y nos actualiza la fecha. Y si hay que hacer un cambio de horario, pues hacer cambio de horario en automático sin que lo tengamos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya tiene un servicio corriendo en ese puerto que se conecta a un servidor y le solicita, le pase la hora y la fecha, ¿no? Otro puerto que nosotros usamos mucho, el puerto 20 y 21, aquí está, que son el protocolo FTP para hacer transferencia de archivos que les decía en la clase pasada, ¿no? El puerto 21 es para los comandos, el puerto 20 es para el contenido de los archivos que se transmiten, ya sea que se suban o se bajen del servidor. El puerto 25 es para correo electrónico, aplicaciones de correo electrónico que se tengan. El puerto, el 50 y, ¿dónde está aquí? El 54 es para las resoluciones de nombres de dominio, para las consultas de DNS. El puerto 80, que también todos utilizamos. Nuestro navegador, pues la mayoría de servicios, de aplicaciones, que aunque veamos, ya están corriendo en nuestro sistema operativo. Por eso es que los bajo del 2024 administrador, ¿no? Porque de otra forma vamos a estar interfiriendo con una aplicación que ya se está ejecutando en nuestro sistema operativo. Ay, perdón, si quieren hablo un poco más despacio, estoy viendo en el chat que no. No, es No que sé. se está trabando su audio, profesor. Bueno, se escucha como trabado. Perdón. A ver, de todos modos, a ver si hablando un poquito más lento se pierde menos de lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces, les decía que por eso es que cuando creen un socket, pues necesitan asignar un puerto. ¿Qué puerto? Uno que esté entre el 1024 y el 65.535. ¿Por qué? Porque los que están por debajo ya están asociados a alguna aplicación que está corriendo muy seguramente en su sistema operativo. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Y el lado del cliente, pues es otro proceso, otra aplicación que vamos a echar a andar, y esa otra aplicación también tiene que tener un identificador, o sea, también va a asociar un puerto local. Nosotros opcionalmente la podemos asociar a un puerto local, pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque nadie se va a venir a conectar con nosotros. Nosotros somos los que nos conectamos al servidor, entonces por eso debemos de conocer el nombre de la aplicación a la que nos vamos a conectar.
Y por eso es que el puerto del servidor sí tiene que ser conocido por todos para que sepan dónde encontrarlo. El puerto del cliente no importa que no se sepa, porque al momento de que nosotros nos conectamos con el servidor va a conocer nuestro puerto. Ajá, en automático. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo lo conoce. Entonces, entonces la aplicación cliente se va a intentar comunicar con el servidor, ya sea mediante el servicio de TCP o mediante el servicio de UDP, y le va a hacer una solicitud de algo, ¿no? Ya sea que le pida que el servidor realice algún tipo de procesamiento y le devuelva la salida, o le va a pedir algún tipo de recurso, llámese un archivo, la mayoría de las veces es un archivo. Y ya cuando ya no tiene nada más que hacer, pues se finaliza la comunicación entre las dos aplicaciones. Este es más o menos el diagrama de flujo de lo que sucede cuando estamos trabajando con sockets, en este caso con sockets de flujo. Lo primero que se hace, déjenme poner aquí la flechita. Lo primero que se hace del lado del servidor, pues es que tenemos que crear nuestro socket. Ya que creamos nuestro socket, lo tenemos que asociar a un puerto local, que es asignarle un identificador a nuestra aplicación, ¿no? Después tenemos que abrir ese puerto, ¿no? ¿Para qué? Para que empiece a escuchar conexiones entrantes. Después, como no sabemos cuántos clientes vas a atender, ni en qué momento los vas a atender, tienes que hacer un ciclo de espera. Por cada cliente que se intente conectar contigo, vas a aceptar su conexión. Ya que aceptaste la conexión, en ese momento ya tienes un canal de comunicaciones bidireccional. Tanto puedes escribir datos en el socket como puedes leer datos del socket, ¿no? Lo que escribas le va a llegar al cliente, lo que leas lo vas a recibir del cliente. Aquí está para leer datos, aquí está para mandar datos, las veces que quieras. Y ya cuando no tengas nada más que hacer, pues se cierra la conexión y aceptas al siguiente cliente. Del lado del cliente, pues simplemente creas tu socket, te conectas al servidor. En el momento en que te conectas ya tienes tu canal de comunicaciones bidireccional. Puedes leer o puedes escribir en él. Puedes mandarle una petición de algo, o sea, escribirle datos o recibir datos. Y ya cuando no haya nada más que hacer, pues ya cierras la aplicación. Así de simple es la comunicación, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué podemos entender como un socket? ¿A qué le suena? Que es algo como que un, una especie de, no sé si conexión sea la palabra por la que algo va a entrar. ¿Ah? Entonces, básicamente un socket es una abstracción, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues va a ser una abstracción que va a representar a un extremo en una comunicación en dos sentidos. ¿Por qué? Porque tanto se puede leer como se puede escribir en el socket entre dos aplicaciones que se van a comunicar a través de la red. ¿Quiénes son? La aplicación cliente y la aplicación servidor. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, existen diferentes tipos de socket que precisamente van de la mano con los diferentes servicios de transporte que se ofrecen. Entonces, tenemos los sockets de flujo, que van a trabajar sobre un servicio orientado a conexión, que es el protocolo TCP, y te van a garantizar que los datos que tú mandes van a llegar íntegros, tal cual, hasta el destinatario final. Tenemos los sockets de datagrama, que van a viajar sobre el protocolo de transporte UDP, y a lo mejor no te van a garantizar que los datos lleguen, pero en caso de que lleguen, van a llegar rápido. Entonces, esos sockets que nosotros vamos a estar manejando pueden operar de dos formas. Pueden operar de forma bloqueante o de forma no bloqueante. Si se acuerdan que la clase pasada hablamos un poquito de eso. Sí, profe. Entonces, habíamos dicho que a final de cuentas es el mismo descriptor del socket o el identificador del socket. Simplemente cuando está trabajando de manera bloqueante, significa que ese descriptor, cuando realice una operación de entrada y salida, llámese una conexión, llámese una lectura o una escritura de datos,
se va a quedar en espera de que existan los datos que requiere para que se lleve a cabo esa operación de entrada y salida, ¿no? A lo mejor estás intentando leer un dato que te manda el cliente, pero el cliente no ha escrito nada. Entonces, se tiene que esperar el descriptor del socket del servidor hasta que haya un dato que se pueda leer, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Si vas a escribir. Y lo mismo cuando se va a intentar conectar un cliente con un servidor, se tiene que esperar hasta que se tengan los datos de los parámetros que se tienen que negociar, ¿no? El número de secuencia, el tamaño de paquete, tamaño de ventana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que lo vuelve bloqueante, el tener que estar a la espera de que existan los datos que se van a leer o que se van a escribir. Pues ahora, cuando tú estás trabajando el descriptor de manera no bloqueante, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el descriptor de tu socket ya no se va a quedar en espera de que existan los datos que va a leer o escribir. Entonces, si no los va a esperar, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer cualquier otra cosa. Lo que va a hacer es delegar esa responsabilidad de esperar a que existan los datos a otra entidad. ¿Quién es esa otra entidad? Pues es un selector, que es otro demonio que anda por ahí, ¿no? Nada más a la espera de ver si ya existen los datos. En el momento en el que ya existen los datos, le avisa el descriptor del socket, y entonces ahora sí, el descriptor del socket, ahora sí ya pone atención en esa operación de entrada y salida, pero solo va a poner atención en esa entrada y salida cuando le avisan que ya están los datos que se requieren para llevar a cabo la operación de entrada y salida, menos no pierde tiempo ahí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Les voy a Profesor, poner, una pregunta. En caso de que no esté escuchando, ¿qué otra cosa puede estar ejecutando el socket? ¿O qué otra cosa puede estar haciendo? pues, imagínate que tienes un servidor está a las 24 horas del día trabajando, atendiendo clientes, ¿no? Entonces, por lo general, pues, no vas a atender un solo cliente, vas a atender N 1000 clientes. Entonces, si estás trabajando con un cliente y ese cliente va a realizar una operación de entrada y salida contigo, pues queda registrado que va a ser una operación de entrada y salida, pero en lo que se tienen los datos para realizar esa operación de entrada y salida, tú mientras puedes estar atendiendo a otro cliente donde ya se tienen los datos que se van a leer o que se van a escribir. ¿Sí se entiende? Habías mencionado que quien se encarga como de estar gestionando quién va a ser el siguiente, digamos, en la lista es El un selector. demon, el Ajá, un selector. demonio. Ok. Ajá, un demonio, pues, como un hilo que se está ejecutando en segundo plano y es el que está revisando si ya están los datos que se requieren asociados a esa operación de entrada y salida, y si ya están, te avisa y entonces ya vas y haces la operación, menos no. Ajá. Eso lo Es, vamos a ver profesor. cuando veamos los sockets no bloqueantes. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con un socket, necesitamos hacer uso de una biblioteca, ¿no? Una API de programación, una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, a través de bibliotecas, nosotros vamos a acceder al uso de funciones o al uso de métodos que nos van a permitir interactuar con la pila de protocolos de TCP/IP para solicitar el servicio de red y poder transmitir datos fuera de la máquina, ¿no? Entonces, esa API, ay, se movió aquí. Bueno, se movieron las diapositivas, pero de todos modos se entiende lo que voy a decir, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros vamos a tener nuestra aplicación servidor y nuestra aplicación cliente, y desde esas aplicaciones, nosotros, mediante el uso de bibliotecas, vamos a llamar funciones o vamos a llamar métodos, y a través de esas funciones o métodos nos vamos a comunicar con la pila de protocolos de TCP/IP para acceder al servicio de red y poder transmitir datos y comunicarnos a través de la red. Eso es lo que vamos a hacer. Ajá. Entonces, vamos a empezar con los primeros sockets, que son los sockets orientados a conexión, o sea, los sockets de flujo bloqueantes. Entonces, todos los que vamos a ver ahorita van a ser bloqueantes. ¿Qué significa? Que mientras el descriptor del socket está realizando una operación de entrada y salida, no va a poder hacer otra cosa. Ya posteriormente vamos a avanzar a otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, entonces, quedamos que se los voy a dar primero en Java y se los voy a dar después en lenguaje C. Entonces, primero vamos a ver todos los sockets bloqueantes en Java y luego vamos a ver todos los sockets bloqueantes en C. Para eso nos vamos a basar en la documentación de Oracle. En este caso, me falta actualizar esta diapositiva porque esta era de la versión 8, ahorita ya van en la versión 16,
Entonces de aquí me voy a mover a la documentación de la que está en la red del JDK16, que aquí la tenemos, la versión 16. Aquí está. Y vamos a irnos directamente al paquete java.net, que aquí se ve, el package java.net. Ese paquete java.net lo que va a contener son las definiciones de clase que nos van a poder permitir desarrollar aplicaciones que se comuniquen a través de la red en Java. Ajá. De esa clase, por el momento, de todo ese paquete, por el momento ahorita vamos a utilizar nada más como 4 clases. La clase server socket, y déjenme se los escribo. La clase server socket, que me va a representar el lado del servidor. Representa el lado del servidor. Y la clase socket, que va a representar el lado del cliente, ¿no? Que era, a final de cuentas, lo que estamos viendo, la comunicación cliente-servidor. Entonces, vamos a ver primero el lado del servidor, luego vamos a ver el lado del cliente y vamos a tratar de implementar un pequeño ejemplo, ¿no? Un hola mundo, utilizando sockets. Entonces, nuestro cliente se va a intentar comunicar con el servidor. Entonces, tenemos nuestra clase server socket que se encuentra en el paquete java.net. Eso es importante porque cuando hagamos un programa tenemos que importar la clase server socket que se encuentra en el paquete java.net. Nos dice que, aquí la documentación, que esta clase server socket permite modificar dos opciones de socket. ¿Qué son las opciones de socket? Al final de cuentas, los sockets tienen un cierto comportamiento y tienen ciertos parámetros que ya trae fijados por default. ¿Qué parámetros trae fijados por default? De entrada, en el caso de TCP, de los sockets de flujo, trae fijado por default el tamaño del buffer. ¿Se acuerdan que les dije que TCP, el protocolo TCP tiene un buffer de datos? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Y de qué tamaño les dije que era ese buffer de datos de TCP? Era de 65. 1535 bytes. De hecho, aquí lo tenemos. Déjenme, aquí está la diapositiva. Y ¿dónde está? Aquí está, es el campo tamaño de ventana que tenemos aquí. Es un campo de 2 bytes, entonces 2 a la 16 me da 65.536, ¿no? Entonces, ese va a ser el tamaño de buffer que tenemos. Entonces, volviendo aquí a la documentación, yo puedo modificar el tamaño de esa ventana o el tamaño de ese buffer de TCP. ¿Cómo? Modificando esta opción de socket, la opción de socket que se llama SO de socket, Receive Buffer, que es Receive Buffer Size, ¿no? Es para cambiar el buffer de lectura. Entonces, puedo modificarlo, lo puedo hacer más chiquito, más pequeño, porque por default mide 65.536 bytes. Lo puedo hacer más pequeño o lo puedo hacer más grande. ¿Qué tan grande puedo hacer ese buffer? ¿Sí recuerdan? La respuesta está aquí. ¿Sí se ve? Sí, profe, los 14 bits más, ¿no? Entonces, ese campo de tamaño de ventana en TCP mide 16 bits, pero tú lo puedes extender 14 bits más mediante una opción de TCP, que son las opciones de socket, en este caso una de ellas, ¿no? Y me va a permitir modificar el tamaño de ese buffer hasta 14 bits más. Entonces, en lugar de que mida 16 bits, va a medir 30 bits. Entonces, ¿hasta qué tamaño lo puedo incrementar? Pues 2 a la 30. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces volviendo acá, la otra opción de socket que me permite modificar para la clase server socket es esta que dice socket reuse address. Dice que permite reutilizar la dirección. ¿Eso como a qué le suena?
Como una especie de coche. Acuérdense que cuando ustedes crean un socket, le tienen que asociar un número de puerto local. Entonces, en ese momento ya va a quedar registrada en su tabla de procesos que tienen en red el número de proceso, o sea, el número de puerto, asociado a qué proceso está, ¿no? Y asociado a qué dirección IP está. Inicialmente, cuando ustedes no especifican por qué tarjeta de red van a asociar ese proceso, pues está asociado a una constante que se llama inet address any, o sea, puede estar asociado a cualquiera de las tarjetas de red que tengan activas ustedes. Pero a final de cuentas hay un identificador único, que es el número de puerto al que está asociado ese proceso. Entonces, si ustedes quisieran crear otro socket y asociarlo al mismo puerto, mientras ya tienen uno corriendo en un puerto, en ese mismo puerto, les va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no puede haber dos procesos con el mismo nombre. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Porque habría duplicidad, y a cuál de los dos procesos o a cuál de las dos aplicaciones le entregas los datos que entren por la red dirigidas a ese puerto, ¿no? Entonces, al momento de que tú cierras tu socket, en teoría se tendría que desasociar ese proceso que acabas de cerrar, se tendría que desasociar de ese identificador de aplicación. El problema es que esa desasociación se tarda entre 15 y 25 segundos. No es así tan rápida, ¿no? Entonces, si tú acabas de cerrar el socket y de inmediato quieres crear otro socket y asociarlo exactamente al mismo puerto, probablemente te va a lanzar, dependiendo del sistema operativo, te va a lanzar una excepción diciendo que la dirección ya está en uso, ¿no? De hecho, ahorita podemos ver un ejemplo de eso. Miren. ¿Dónde está? Aquí tengo un ejemplo que estaba haciendo en el otro grupo, en otra clase, y en este ejemplo estábamos haciendo, de hecho ahorita lo voy a hacer con ustedes, una aplicación. En este caso estábamos creando un servidor asociado al puerto 1, 2, 3, 4. Entonces, si se fijan, está corriendo ya aquí. Bueno, es más, lo paro para que corra otra vez. Y lo corro otra vez. Y me va a decir que ya se inició el servidor en el puerto 1, 2, 3, 4 y que está esperando clientes. Ahora, si intento volver a ejecutarlo, aun cuando ya se está ejecutando, lo vuelvo a correr y voy a obtener una excepción. ¿Ya vieron? Que dice que la dirección ya está en uso. ¿Por qué? Porque ya hay una aplicación que tiene asociado ese identificador. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, eso es lo que les quería decir ahorita, ¿no? De esta variable, el reuse address. Entonces, si ustedes quieren poder hacer que su socket inmediatamente en cuanto lo cierran, volverlo a abrir y volverlo a asociar al mismo puerto, a lo mejor porque por cuestiones de un error en la lógica de su aplicación, se ocasiona un error, se termina la aplicación y rápido la quieren volver a correr, y no quieren tener que esperar entre 15 y 25 segundos a que se desasocie ese identificador de aplicación con ese proceso que se murió y al nuevo, entonces simplemente tienen que asociar su socket, modificarle la opción de socket reuse address y ya no va a haber problema para reasignar ese mismo identificador a la siguiente aplicación, ¿no? O al siguiente proceso. Entonces, para eso sirve esa opción de socket. Ahorita vamos a ver más opciones de socket. Entonces, ¿cómo creo un servidor? Pues para crear un servidor en Java, un servidor de flujo bloqueante, lo único que necesito hacer es generar una instancia de la clase server socket. ¿Y cómo genero esa instancia? Pues usando alguno de estos constructores que tengo aquí. No sé si se alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces vamos a generar un servidor, ¿no? Entonces nos vamos aquí y déjenme crear un nuevo proyecto. En este caso, para enseñarles el ejemplo, voy a usar el IDE de desarrollo NetBeans, si es que lo quieren descargar o si ya lo tienen, lo quieren usar. Lo pueden bajar de la página de, ahí creo que es de Apache, ¿no? De NetBeans. De ahí se lo bajan, o si quieren usar el Eclipse, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces nada más le doy aquí en archivo, nuevo proyecto. Le digo que voy a hacer una aplicación Java con el manejador de paquetes que se llama Maven. De hecho, tienen diferentes manejadores de paquetes. Está Maven, está Gradle y está Ant, ¿no? Entonces voy a dejar el que trae ahí, de Maven.
y le digo que va a ser una aplicación Java. Y ya, le doy siguiente. ¿Cómo se va a llamar mi proyecto? Pues se va a llamar pues, ejemplo. Ejemplo, y el nombre de su grupo es el 13B15, ¿no? Ahí está. Profe. Le doy finalizar. Ya me creó ese proyecto. Y de ese proyecto que ya me creo, ahora voy a generar dos programas, ¿no? Mi programa cliente y mi programa servidor. Para crearlo, simplemente pongo el cursor encima de ese proyecto que acabo de crear, le doy botón derecho, me sale un menú contextual, me voy a la opción que dice nuevo y le digo que quiero una nueva clase de Java. Y ya, le doy ahí clic izquierdo. ¿Cómo se va a llamar? Pues el programa cliente. Y le doy finalizar. Y me va a crear me creo aquí mi programa cliente. Aquí está. Déjenme cerrar estos que yo tengo aquí abiertos para que no me los vaya. Ay. Es que me lo abrió abajo. Con razón yo dije, ay, no lo veo. Ahí está. Y luego otra vez, botón derecho sobre mi proyecto, nuevo, clase de Java. Y este va a ser el servidor. Y le doy finalizar. Y ahí están mis plantillas para generar mis dos programas, ¿no? La aplicación cliente y la aplicación servidor. Vamos a empezar con la aplicación servidor. Quedamos que nosotros vamos a hacer uso de una clase que se llama Server Socket, ¿no? Entonces ahorita por cuestiones meramente ilustrativas, vamos a meter todo dentro de mi método principal, que es el método main. Public static void main. Para hacerlo rápido, ¿no? String args. Y entonces defino mi método principal, que es el que va a tener el contenido de la aplicación. Y dentro de ese método voy a crear mi socket. Antes de crear el socket, tengo que meter forzosamente un manejador de excepciones. O sea, hace un bloque try catch. ¿Por qué? Lo tengo que poner porque puede ser que a la hora de que yo intente asociar mi servidor a un puerto, pues puede ser que sea un puerto no válido, ¿no? Por ejemplo, que quiera asociarlo al puerto -1. No es válido porque no está en el rango entre el 1 y el 65.535, ¿no? O lo quiero asociar a un puerto que está por arriba del 65.535, pues tampoco es válido. O puede ser que lo quiera asociar a un puerto que ya está en uso por otra aplicación, como pasó hace rato, ¿no? Entonces, por eso lo tengo que meter dentro de un bloque try catch. Entonces voy a hacer el manejo más general de las excepciones, que es con la clase base de las excepciones, la clase excepción. Y simplemente mando a imprimir la excepción. Y ya. Entonces lo que voy a intentar hacer es crear una instancia de mi servidor, ¿no? Entonces simplemente genero una instancia usando el constructor del servidor. Y acuérdense que ese servidor lo tengo que asociar a un puerto. Si se fijan aquí me está marcando con rojo, pues que no he importado la clase, ¿no? Dice no puede encontrar el símbolo, la clase server socket. Entonces simplemente le puedes decir que agregue el import y ya importó la clase server socket. ¿Sí se ve? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ya tengo creado mi servidor. Ahora, ese servidor le tengo que asociar un identificador de aplicación, ¿no? Entonces vamos a asociarle un identificador. 1, 2, 3, 4. Está por arriba del 1023, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, ya está corriendo mi servidor. Si está corriendo, pues vamos a mandar a imprimir, ¿no? Servidor iniciado, escuchando el puerto y que me imprima aquí el puerto que está escuchando. S.get local port. Y ya, así de fácil, ¿no? Vamos a correrlo para ver qué llevamos. Ay, déjenme guardarlo. Lo guardamos, lo ejecutamos. Está compilando
Y aquí está, ¿no? Servidor iniciado escuchando el puerto 1, 2, 3, 4. Así de fácil, ¿no? E incluso si nosotros queremos ver si sí está corriendo, nos podemos ir aquí a una consola del sistema operativo, la ejecutamos con privilegio de administrador y ponemos el comando net stat -ab para ver qué procesos hay ahí corriendo, ¿no? Y por ahí podemos encontrar muy seguramente algún proceso que esté, ¿cómo se llama? Que esté escuchando el puerto 1, 2, 3, 4. Bueno, quién sabe si esté, porque todavía no he hecho nada a mi servidor, nada más se creó, pero no se quedó escuchando la conexión, ¿no? No se quedó escuchando la conexión. Déjenme hacer algo para que se quede escuchando la conexión y se quede abierto. Entonces vamos a hacer algo para que se quede abierto. Ahora sí a fuerza se tiene que quedar ahí escuchando, ¿no? Entonces vamos a correrlo otra vez. Dice que está corriendo el servidor. Está en ese ciclo for escuchando. Y ahora sí de a fuerza debe de aparecer por aquí. ¿Dónde está? Aquí está, no sé si lo hay. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Dice que con el protocolo TCP hay un proceso que está escuchando el puerto 1, 2, 3, 4 por cualquiera de las interfaces de red, por eso pone 0.0.0.0, porque no está asociado a una interfaz de red en particular. Entonces está escuchando todas las tarjetas de red. O sea que yo podría recibir conexiones por cualquiera de mis tarjetas de red. El estado es de escuchando y ya está, ¿no? Pues ya ya está abierto el puerto y está escuchando conexiones entrantes. Entonces, vamos a seguir con la documentación para ir avanzando. Entonces, yo lo único que usé fue este constructor de aquí, que estoy apuntando, ¿no? Donde recibes un parámetro y ese parámetro es el identificador de la aplicación, el puerto local al que está asociado tu proceso o tu servidor. Entonces, pudimos haber usado el constructor de arriba, pero no recibe parámetro. Entonces, para asociar mi socket a un puerto, tendría que usar un método que se llama bind para asociar el puerto a un identificador local. Entonces, hubiera sido una línea más de código, entonces por eso no lo usé, ¿no? Usé este. Tenemos otro constructor, que es este que está aquí abajo, y ese en lugar de recibir un parámetro recibe dos, si se fijan, el identificador de puerto y otro parámetro de tipo entero que dice backlog. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? ¿A qué le suena ese parámetro de backlog? Como a las cosas que siguen en espera. Ajá, exacto, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo de ese backlog, cómo funciona. Imagínense que, ay, ya no me equivoqué, pero bueno. Ay, es que le quité. Ay. Entonces imagínense que tiene su servidor corriendo, está corriendo en ese puerto 1, 2, 3, 4, y llega un cliente y se conecta con ese servidor. ¿No? Llega y se conecta. Al momento de que el cliente se conecta con el servidor, la conexión no es instantánea, ¿no? Primero se tienen que negociar los parámetros de la conexión. ¿Cómo se negocian? Ya vieron en su materia de redes que tiene que darse un envío de 3 mensajes, que es el famoso handshake. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan del handshake? Sí, profe. Sí. Profe. Entonces, mientras está dando ese handshake, acuérdense que son 3 mensajes. El cliente primero prende su bandera. Nada más déjenme. A lo mejor voy a intentar hacer todo lo que me esté generando
dando más tráfico. Bueno, entonces les decía, mientras está llevando a cabo este handshake, primero el cliente manda un segmento TCP donde trae prendida la bandera de sincronización, especifica su número de secuencia, a partir de qué byte va a numerar los bytes que mande hacia el servidor, especifica su tamaño de ventana, especifica su tamaño de paquete, para que sepa cuántos paquetes caben en la ventana y poder brindar la función de control de flujo. Especifica si tiene soporte o no para recibir notificaciones de congestionamiento, ya vimos la clase pasada cómo. Y eso va en el primer mensaje. Luego el servidor, si sí está dispuesto a aceptar esa conexión, le responde igual con un segmento TCP donde va a encender la bandera de sincronización, que ya la vimos la clase pasada. Enciende también la bandera de acuse para indicarle al cliente que ponga atención en el campo número de acuse. En el número de acuse toma el número de secuencia del paquete previo que le mandó el cliente y le suma una unidad. Le especifica a partir de qué byte va a numerar el servidor los datos que le manda al cliente, especifica cuál es su tamaño de paquete, especifica cuál es su tamaño de ventana, especifica si tiene soporte para recibir notificaciones de congestionamiento y le manda el mensaje. Y si el cliente está de acuerdo con esos parámetros, le contesta con un tercer paquete al servidor, dándole un acuse de recibo, ¿no? Diciéndole que está bien, que está listo para recibir el siguiente byte, ¿no? Eso es el handshake. Entonces, como son operaciones bloqueantes, las que estábamos realizando ahorita, porque nuestros descriptores de socket son bloqueantes, mientras el servidor esté atendiendo a ese cliente, a ese primer cliente, pues nadie más se va a poder conectar con él, ¿no? Entonces, mientras esté atendiendo a este tipo, si este otro tipo quiere conectarse con el servidor, pues en teoría debería de rechazar su conexión. Y digo en teoría porque no se rechaza del todo, ¿no? Entonces, simplemente se va a quedar en un estado de suspensión esa conexión. ¿Por qué se va a quedar en un estado de suspensión? Por esta cosita de acá, el backlog. Ajá. Entonces, ¿qué es el backlog? El backlog es una cola FIFO, first in, first out, ¿no? ¿Y para qué es esa cola? Es una cola de espera, como si estuvieran formados en las tortillas para que los despache, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de esa cola de espera? El hacer el handshake es tardado, lleva tiempo. Entonces, si nosotros rechazáramos las conexiones y hasta que cierras la conexión que tienes abierta y intentas establecer la siguiente conexión, pues eso va a llevar tiempo. Y luego con el siguiente cliente, pues más tiempo y más tiempo y más tiempo, ¿no? Entonces sería un desempeño más pobre de la aplicación. ¿Por qué? Porque perdería mucho tiempo en estar negociando los handshakes con cada uno de los clientes. Entonces lo que hace la pila de protocolos de TCP/IP es que va a aceptar al primer cliente el servidor y mientras se está despachando a ese cliente, los demás clientes que intenten conectarse con el servidor se van a encolar en esa cola de espera y mientras están en esa cola de espera esperando, van a empezar a negociar los parámetros del handshake. ¿Cuántos parámetros van a negociar? De los 3 mensajes que ocupa el handshake, van a realizar los primeros 2. ¿Para qué? Para que ya nada más falta el último mensaje, que es el del acuse. Ajá. ¿Y eso para qué? Para que en cuanto se cierre la conexión del cliente que se está atendiendo, de inmediato, pues nada más se manda el acuse y ya está conectado el siguiente cliente. Y ya no se perdió tiempo negociando los parámetros. ¿Sí se entiende? Ujú. ¿Sí? Y eso va a hacer un poquito más rápida la comunicación, más eficiente tu aplicación. Entonces, pero pues no tienes una cola infinita, ¿no? Tú vas a especificar aquí, en este parámetro, el tamaño de esa cola de espera. Entonces, ¿cuál es el valor más alto que puedes poner en ese backlog? Depende de la implementación de la pila de protocolos de TCP/IP que se tenga en el sistema operativo. Es el valor más alto que se va a tener. Ajá. Entonces, una tarea que les voy a dejar es que investiguen y me digan cuál es el valor más alto dependiendo del sistema operativo que se tiene para ese campo de backlog. Ajá. ¿Cómo lo buscaríamos? ¿Cuál es Pues el valor máximo del backlog del socket? para sockets de flujo. Ok. Ajá, el valor máximo que puede tener el backlog en los sockets de flujo. ¿Cuál es el valor máximo para Windows? ¿Cuál es el valor máximo para Linux? ¿Cuál es el valor máximo para macOS? ¿Cuál es el valor máximo? Ujú. Profe, y si Eu, no se lo especificamos, entonces
¿Va a rechazar todas las solicitudes o va a hacer No, una cola sin si límite? tú no lo especificas, toma el valor por default. Inicialmente, cuando recién se empezó a utilizar eso, el valor de default era 5, pero ya después de 5 pues, se dieron cuenta que era un valor muy pequeño. Al ser el valor muy pequeño, pues únicamente se iban a poder realizar 5 conexiones rápidas y todas las demás iban a ser lentas, ¿no? Para las restantes. Entonces ya después se subió, aumentó ese valor. Ujú. Chéquense por qué número anda ahorita. Entonces, pero para eso simplemente tienes una cola de espera para agilizar el proceso de aceptar conexiones, que sea más rápido y no tener que negociar el handshake hasta el momento, ¿no? Al momento de que ya se liberó el servidor, sino desde antes para que los atienda más rápido, ¿no? Es como si te fueran tomando la orden desde antes de que te atiendan ahí en las tortillas, ¿no? Ya saben cuánto vas a querer y ya nada más te lo dan, ¿no? Ajá. Exactamente eso. ¿Y qué pasa si la cola se llena? Si la cola, imagínate que pones un backlog de 5 conexiones. Entonces llega un sexto cliente, intenta conectarse, como ya no se pueden colar porque la cola de espera está llena, el servidor le responde prendiendo la bandera de reset. Y es cuando te va a marcar un error en tu aplicación diciéndote connection reset. O sea que te rechazaron la conexión, ¿no? Ajá. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces tenemos el siguiente constructor. En el siguiente constructor tenemos esos mismos 2 parámetros, el puerto local, que es el identificador de la aplicación, la cola de espera, y además tenemos otro tercer parámetro que dice init address, bind address, ¿no? ¿Para qué sirve este tercer parámetro? Cuando tú corres tu aplicación en una máquina que tiene más de una tarjeta de red configurada, yo ya les había dicho que por default tu socket puede recibir conexiones entrantes por cualquiera de las tarjetas. Igual cuando tú respondes los mensajes, los puedes responder por cualquiera de las tarjetas de red. Pero a lo mejor puede haber entornos de desarrollo más controlados en organizaciones, a lo mejor en una empresa, donde tienen expuesto su servidor y precisamente para evitar que les hagan ataques de exploits o cualquier cosa, pues restringen la seguridad, ¿no? Y a ti te dicen, oye, quiero que hagas un servidor que haga tal y cual cosa y nada más te voy a dejar abierto el puerto tal por tal tarjeta de red. Entonces, si tú quieres restringir a que toda la comunicación de tu servidor salga siempre y entre siempre por la misma tarjeta de red, usas este tercer parámetro, donde tú ya nada más pondrías, nada más se los pongo aquí. Imagínense que aquí, donde nosotros estamos creando nuestro servidor, si fijan, aquí apenas creamos nuestro servidor, pero es como si en lugar de eso, yo hubiera puesto un server socket, servidor, es igual a new server socket. Pongo el primer parámetro que damos que era el puerto, el segundo parámetro pues el backlog, el tercer parámetro que damos que es la tarjeta de red, ¿no? Primero necesito saber qué tarjeta de red tengo, ¿no? Tengo la 192.168, aquí está, mi IP, es la 192.168.165, que es una dirección privada, ¿no? Entonces, init address punto get by name 192.168.165. Y ahí estaría creado mi servidor, igual que arriba, igual que acá arriba. La única diferencia es que aquí está marcando el error porque es la misma variable S, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, la única diferencia de esto que tengo aquí arriba con respecto a lo que tengo abajo es que mi socket de abajo está restringido a que todo lo que saque y todo lo que reciba va a ser por esa tarjeta de red, mientras que el socket de arriba puede recibir y sacar datos por cualquiera de mis tarjetas de red. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Va. Pues esa era simplemente para explicarles esta parte, ¿no? Y el último
el último de los constructores que tengo ahí es si se fijan, nada más se recibe un solo parámetro, que es una variable de tipo socket input, y dice crea un servidor socket, un server socket con una implementación de socket especificada por el usuario. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a crear un servidor, pero ese servidor de flujo va a hacer cosas adicionales a las que normalmente hace un servidor de flujo, pues voy a requerir hacer a mano toda la lógica de ese servidor. Por ejemplo, si sobre este socket que va en texto claro, yo quisiera implementarle una capa de cifrado, a lo mejor yo le quiero implementar una capa de cifrado con RSA o un socket seguro SSL, pues yo lo que haría es que inmediatamente después de que asocio el identificador de aplicación, tendría que negociar la llave con la que voy a cifrar, ¿no? Y para negociar la llave con la que voy a cifrar, pues primero tendría que aplicar el algoritmo de Diffie-Hellman para generar un canal seguro y compartir la llave de cifrado y descifrado, y después hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces, si yo necesito hacer un socket a la medida que adicionalmente a lo que hace la lógica de mi servidor de flujo, haga esas cosas adicionales, lo tendría que hacer utilizando este constructor. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces eso sería con los constructores. Y ahorita ya tengo creado mi servidor. Ya que tengo creado mi servidor, ¿qué puedo hacer con ese servidor? Nos vamos directo a los métodos, ¿no? Ahí. Aquí. Los métodos, o sea, lo que puedo hacer con ese servidor ya que está hecho. Lo primero que dice que puedo hacer es aceptar conexiones. Pues vamos a aceptar conexiones, ¿no? Tengo hecho mi servidor, me dice que ya está escuchando ese puerto. Vamos a escuchar conexiones. Vamos a aceptar una conexión. Socket CL es igual a s.accept. Y ya con eso ya acepté una conexión. Aquí me está marcando error porque me dice que todavía no he importado esa clase, ¿no? Simplemente botón derecho, digo botón izquierdo, que importe la clase socket, y ya la importo aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tengo creado mi servidor, ya está esperando de manera infinita cualquier cantidad de clientes, solo que va a atender a uno a la vez, y por cada cliente que llegue se va a aceptar su conexión y voy a obtener la referencia de esa conexión, y a través de esa referencia yo puedo comunicarme con ese cliente que se conectó conmigo. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. Bueno, entonces vamos a generar el cliente que haga la conexión con el servidor. Entonces vamos a crear nuestro cliente. Aquí para más rápido voy a importar directamente los paquetes, ¿no? Que era el java.net. Y de aquí vienen todas las clases que se tengan que importar de sockets y de direcciones y eso. Java.io. Aquí va a importar las clases que tengan que ver con el envío y recepción de datos, todo lo que son los flujos. Aquí tenía mi método principal. Y los parámetros del main. Y aquí tenía mi bloque try catch. Y lo único que hacía era mandar a imprimir el mensaje de error, ¿no? Entonces aquí vamos a generar un cliente. Y vamos a hacer que ese cliente se conecte, pues, a la máquina donde está corriendo el servidor. Habíamos dicho que mi dirección era la 192.168.1.65, ¿no? ¿Sí? Y sabemos que mi servidor está corriendo en el puerto 1234. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si sí se puede dar esa conexión, entonces
me va a imprimir cliente conectado al servidor. Ya. Y del lado del servidor, cuando se conecte alguien conmigo, lo voy a saber porque me va a imprimir quién se conectó conmigo, ¿no? Entonces me va a imprimir cliente conectado desde, y de aquí vamos a obtener la dirección de ese cliente, ¿no? Entonces le Profe, concateno. pero lo de la dirección, ahí bueno, la línea donde define la dirección que es a la que se está conectando el cliente, ahí la tiene comentada, ¿no va a haber problema? ¿Cuál? ¿Esto que está aquí comentado en la línea 20? Ajá. No, eso lo puse nada más para restringir. Si tú quisieras restringir tu servicio a que solamente la comunicación se dé por esa tarjeta de red, lo restringes, así como lo dejé con esta línea, está abierto para que por cualquiera de mis tarjetas de red se puedan conectar conmigo. Ok. Ajá. Ahorita estoy del lado del servidor. Entonces simplemente voy a imprimir la información del cliente que se acaba de conectar conmigo, ¿no? Al aceptar la conexión, eso me devuelve una referencia de tipo socket que dice CL, y a través de esa referencia voy a obtener la información de quién se conectó conmigo. Con el método get inetAddress obtengo la dirección de quién se conectó conmigo, sea una dirección IPv4, sea una dirección IPv6, y le voy a concatenar también para saber en qué puerto está corriendo el cliente que se conectó conmigo, ¿no? Más cl.getPort. Y ya. Entonces vamos a probarlo. Ahorita simplemente para que vean cómo se obtuvo la información. Corro mi aplicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no. Corremos el servidor. Me dice que el servidor ya está iniciado, escuchando el puerto 1, 2, 3, 4. Corremos el cliente. El cliente dice que ya está conectado al servidor y desde el servidor me dice que ya se conectó un cliente desde la 192, 168, 165 por el puerto 57062. Ese es el puerto al que se asoció la aplicación cliente. Si se fijan, nosotros no asociamos a nuestro cliente a ningún puerto. Le dijimos que se conectara al servidor que estaba escuchando el puerto 1, 2, 3, 4, pero no le dijimos qué puerto local estábamos escuchando nosotros. Entonces el sistema operativo le asignó ese que encontró libre. Ajá, ¿sí se entiende? Sí. ¿Sí? Profe. Entonces hasta ahorita ya tengo mi conexión hecha, ya nada más sería transmitir y recibir datos, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a seguir con la parte de revisando la documentación para ver qué más podemos hacer. Entonces, ¿Qué dirección siguiendo, perdón, perdón, en el cliente qué dirección le asignó? al cliente, vámonos aquí al código del cliente. Lo único que tengo aquí en el cliente es, creo mi instancia de mi cliente con la instancia NewSocket y le digo que se conecte a la máquina que está en esta dirección. Es una dirección pública en el puerto 1, 2, 3, 4. Y y ya. ¿Por qué? Porque el puerto 1, 2, 3, 4 es el que está escuchando el servidor, ¿no? Incluso esto lo podemos censar, chíquense, vamos a censarlo desde el Wireshark. ¿Dónde está? Ahorita no está censando nada. Nomás déjenme decirle que quiero censar tcp.port igual a 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿no? Y y vamos a correr nuestra aplicación servidor. Está corriendo. Vamos a correr nuestra aplicación cliente. Y dice que ya se conectó. Y vamos a ver si cachó algo.
¿Ya vieron que ya cachó algo? Que va de mí mismo hacia mí mismo, ¿no? Del origen, la 65, al destino, la 65 por TCP. ¿Sí se ve? Sí. Chéquense, el primer paquete que se mandó está prendida la bandera de sincronización. ¿Ya vieron? Ujú. Sí. Entonces está prendida la bandera de sincronización, se está especificando el puerto destino, que es el 1234, donde está corriendo el servidor. En este caso, el puerto origen. En esta ejecución, el sistema operativo le asignó el puerto 62203 a mi cliente. Especificó con qué número de secuencia está proponiendo empezar. Y lo que quería que vieran era lo de las opciones, que esta es la opción que les había dicho. Ahí. Esta opción que dice Maximum Segment Size, está puesta la opción Maximum Segment Size. ¿Por qué está puesta la opción Maximum Segment Size? Porque les había dicho que a la hora de que se da el handshake, este es el primer mensaje que se manda como parte del handshake, se especifica el tamaño de ventana. De hecho, aquí está el tamaño de ventana. Si se fijan, dice 65.535. Se especifica también el tamaño de segmento, que son 1500 bytes, y demás parámetros, ¿no? Y si el servidor está de acuerdo, que debería de ser este segundo mensaje de acá, pues el servidor también le contesta prendiendo la bandera de sincronización, además prende también la bandera de acuse, y él también le especifica su tamaño máximo de segmento, también le especifica su tamaño de ventana, también le especifica su número de secuencia, etcétera, 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 ¿no? Es justo lo que acabamos de ver en la teoría, aquí ya lo estamos viendo. Ajá. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, y bueno, y hasta ahorita es lo único que llevamos, ¿no? Simplemente la pura conexión. Entonces, ya para acabar de ver los métodos que me da la clase Server Socket, tenemos el método bind, que me va a permitir asociar mi socket a un puerto local, que ya lo hicimos. Bueno, lo hicimos dado que en el constructor nosotros le pasamos directamente ese puerto, pero si no se lo pasáramos, se lo podríamos pasar aquí con el método bind. Tenemos el método close. El método close lo que va a hacer es cerrar el socket y desasociar ese puerto local que estaba escuchando ese socket, desasociarlo de él, pero les digo que se tarda entre 15 y 25 segundos, a menos que yo especifique que la opción de socket reuse address, socket reuse address, para poder inmediatamente reutilizar esa dirección y ese puerto en otro proceso, ¿no? En otro socket. Ajá. El método getChannel lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con los sockets no bloqueantes. Ahorita no tiene caso que se los explique si todavía no vemos eso. El método getInetAddress es el que obtuve, es el que les apliqué aquí en el código, ¿no? Está del lado del servidor, aquí, donde dice cliente conectado desde, y usé el método getInetAddress para obtener la dirección IP del quien está del otro lado de la conexión. ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. ¿Sí? Bueno, está ahí, ¿no? El método getLocalPort, pues te dice en qué puerto estás corriendo tú. Y es lo que usé aquí arriba. Si se fijan en esta línea de código, puse servidor iniciado escuchando el puerto, y con el método getLocalPort nos dijo en qué puerto estaba corriendo nuestro servidor. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Qué más? Tenemos el método getReceiveBufferSize. Ese nos va a decir el tamaño de nuestro buffer. Ajá. Que lo podríamos invocar directamente desde aquí, ¿no? Después de crear nuestro socket, aquí podría haber mandado imprimir tamaño de buffer más s.getReceiveBufferSize y que me imprima el tamaño de buffer. Chéquense. Y aquí me lo puede imprimir.
Aquí está, tamaño de buffer. Ajá. Ese método getReceiveBufferSize ya no se usa tanto porque, bueno, o sea, sí se usa, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque se creó otro nuevo método que está aquí arriba, se llama getOption. Entonces, con el método getOption, tú puedes acceder a cualquiera de las opciones de socket, mientras que con getReceiveBufferSize solo accedes a esa opción de socket, a la de el ReceiveBuffer. Si se acuerdan que vimos que para la clase server socket solamente tenemos dos opciones de socket válidas, socket ReceiveBuffer y socket ReuseAddress. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, con el método getReceiveBufferSize estamos accediendo a la de socket ReceiveBuffer. Entonces, pero pues ahorita no. Si nosotros quisiéramos algo más general, tendríamos que usar el método getOption, que dice que recibe un parámetro de tipo socketOption. Si quisiéramos hacer lo mismo, vamos a hacerlo. En lugar de esto, vamos a poner lo mismo. Sí, literal lo mismo. S.getOption. Y tengo que poner cuál es la opción de socket que quiero obtener. Entonces, esa opción de socket se encuentra en la clase standard socket options. Y de ahí me voy a la constante que yo quiero, ¿no? Que es la de socket ReceiveBuffer. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, si lo corro, nos vamos a dar cuenta que nos va a imprimir exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a darle run file. Y aquí está. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí ya lo estoy haciendo de una forma genérica, más general, con la que podría acceder a cualquiera de mis opciones de socket. Por ejemplo, si quiero ver si la opción de socket, la de ReuseAddress, está habilitada o deshabilitada, pues lo puedo hacer también desde aquí. Pues déjenme copiar esto. Y opción SO reuse ADDR. Y le voy a decir que me diga si está habilitada o deshabilitada esa opción de socket, ¿no? Ahí está. Lo corremos. Dice que no está habilitada. Entonces yo la puedo habilitar. ¿Cómo la puedo habilitar? Pues directamente aquí abajo podría ponerle un s.set set option. Entonces le tengo que poner standard socket options. Punto reuse address. ¿Está? Y le tengo que pasar un verdadero o falso. Ahí está. Entonces, corremos otra vez el programa. Nada más déjenme pararlo antes, porque si no va a marcar que address already in use. Lo corremos otra vez. Y ahora cuando revisa el estado de esa opción de socket, me dice que ya está en true. ¿Por qué? Porque ya la habilité. ¿Sí se ve? Profesor. Sí. Sí, profe. Bueno, hasta aquí tienen dudas. No, profe. ¿No? Bueno, por mi parte no. Y entonces, bueno, entonces, tenemos este método que dice getSocketTimeout. Me va a devolver el valor de un temporizador de lectura. Es otra opción de socket. ¿Qué opción de socket es? Aquí en la documentación nos dice, es la opción de socket
SO-timeout, socket timeout. Y es un temporizador de lectura. Cuando ustedes realizan una operación de lectura, por ejemplo, de la conexión que aceptamos en el for, aceptamos un cliente y de ese cliente leemos datos, hacemos una operación de lectura. En ese momento, acuérdense que son operaciones bloqueantes y por default ese temporizador de lectura está puesto a 0, que significa que voy a hacer una espera de datos infinita. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque imagínense que no estuviera bien sincronizada la lógica de mi aplicación cliente con la lógica de la aplicación servidor. Y entonces al momento de que yo desde el cliente estoy leyendo, a lo mejor desde el servidor en mi programa nunca escribo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cliente? Pues se quedaría pasmado de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo una operación bloqueante de lectura y si nunca escriba nadie nada, y si el temporizador de lectura está en infinito, pues se va a quedar forever esperando a recibir algo que nunca va a llegar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, normalmente ustedes pues tendrían que, o tienen la posibilidad de jugar con ese temporizador de lectura, ¿no? Que se fija en milisegundos. A lo mejor le dices, espérate máximo 1 segundo o espérate 2 segundos, depende cómo esté la latencia de la red. Cuando hagas una operación de lectura y si en ese tiempo que fijaste de temporizador no recibes nada, en automático se cierra el canal de comunicación, se cierra el socket y se lanza una excepción. ¿Para qué? Para evitar que tu aplicación se quede colgada infinitamente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, para eso es ese método getSocketTimeout, para conocer a qué valor por default está fijado el temporizador de lectura. Y aquí dice, ¿no? El valor por default es un 0. Entonces, pero tú lo puedes poner a un valor diferente en milisegundos. ¿Cómo lo pones? Pues con el método setOption. Nada más especificarías aquí standard socket options, socket-timeout, coma, y el valor al que le puedas poner en milisegundos. Y ya con eso estarías cambiando, ¿no? Ajá. Tenemos el método input-accept. En el cuerpo que ustedes le van a dar a ese método input-accept, ustedes estarían poniendo, pues ahora sí que la lógica de todos los procesos que se van a llevar a cabo a la hora de que se acepte una conexión. Ajá. Entonces, a la hora de que se acepta la conexión, ¿qué se va a hacer? Pues se va a hacer el handshake. Pero mientras se está haciendo el handshake, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer un Diffie-Hellman para calcular la llave. Ahí ya que hice el cálculo de la llave, pues ahora por ahí paso cuál es el algoritmo de cifrado y descifrado y demás, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pues para eso es ese. Bueno, luego tenemos el método isBound. El método isBound me va a devolver un booleano que me va a decir si mi socket ya está asociado a un puerto o no. Si todavía no lo asocio con el método bind o no pasé como parámetro el puerto al que se va a asociar en el constructor del socket, pues mi proceso va a estar desasociado, entonces eso me va a devolver un false. Si yo ya tengo asociado a un puerto local mi proceso, pues me va a devolver un true. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya los perdí. Aquí estamos, profe. No, profe, sí soy yo. Ya, bueno. Entonces, está el método isClose que me dice si mi socket todavía está abierto o ya se cerró. Esto es importante porque antes de hacer una operación de lectura o una operación de escritura, es bueno preguntar si todavía está abierto el socket, ¿no? Si tú intentas escribir en un socket que está cerrado o leer datos de un socket que está cerrado, pues no se va a poder. Te va a lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque ya está cerrado, ya no se puede hacer nada con ese socket. Entonces, por eso siempre es bueno preguntar antes de escribir o antes de leer. Tengo el método setOption, que ya lo usamos ahorita, ya vieron cómo se usa para modificar parámetros de las opciones de socket. Tengo el método setPerformancePreferences,
Este método va a ser utilizado cuando tú quieres etiquetar tu tráfico, los datos que salgan de tu aplicación con ciertas capacidades requeridas de calidad de servicio. Ajá. Dependiendo de la aplicación que tú vayas a implementar con los sockets de flujo, tú puedes establecer cotas límites, ¿no? Yo quiero que se tarde máximo, máximo tanto tiempo en hacer el handshake, que sería aquí lo que le pondrías en el connection time. Quiero que se maneje una latencia de espera en el tiempo de ida y vuelta del round trip time, el tiempo de ir y venir, ir el mensaje y regresar la respuesta, máximo tanto, y que se me asigne a mi comunicación mínimo tanto ancho de banda, ¿no? Tantos bits por segundo. Entonces, tú lo puedes especificar. Entonces, en redes, en redes en donde se tengan protocolos de enrutamiento que soporten especificar esas políticas basadas en calidad de servicio, como por ejemplo RSVP, que es un enrutamiento por etiquetado. No se enrutan paquetes basándose nada más en las direcciones IP, sino se enrutan basándose además en las calidades de servicio que pueden ofrecer los enrutadores. Más que enrutadores se utilizan switches de capa 3 ahí, y porque son más rápidos. Entonces se checa por qué ruta se van a mandar los paquetes, siempre y cuando esa ruta te ofrezca esa calidad de servicio que requiere el enrutamiento de tu paquete. Ajá. Entonces, insisto, es para cierto tipo de aplicaciones que no soporten o que requieran cierta latencia y cierto retardo mínimo para conectarte y cierto ancho de banda mínimo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que fueran a implementar su aplicación estilo Netflix. La aplicación esta de Netflix que vemos en la televisión o en la tableta viaja sobre TCP. ¿Por qué? Porque sobre la capa de aplicación está implementado un protocolo que se llama Dash, que es un protocolo dinámico adaptativo sobre HTTP, y como va sobre HTTP, pues va sobre TCP, ¿no? ¿Y por qué va sobre TCP? Pues porque para que no se pierda información, necesita estarte dando a ti los controles para que puedas pausar la serie que estás viendo o adelantarle o regresarle sin que se pierda información, ¿no? Entonces, por eso es que necesita ir sobre TCP. Ajá. Entonces, ese tipo de aplicaciones, pues sí necesitan garantizarte, pues que se vea bien la imagen en la mayoría de lo posible. Entonces, por eso sí tiene ciertas restricciones en cuanto al tiempo máximo de conexión, latencia máxima, ancho de banda mínimo y demás. Ajá. Entonces, en ese tipo de aplicaciones sí requerirías especificar cuáles son tus requerimientos de calidad de servicio para el tráfico que estás generando, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos este otro método, el set receive buffer size, que es para modificar el tamaño del buffer. Lo mismo lo podemos hacer con el método setOption, y especificando que vas a modificar la opción de socket SO-receive buff, y especificar el tamaño en bytes que quieres para tu buffer. Lo mismo con este método de set reuse address para habilitar o deshabilitar la reutilización de direcciones. Tenemos este otro método, el set socket factory, que simplemente va a servir para generar sockets. Con eso ya generas un socket, ¿no? Un servidor de socket de flujo a la medida. Sería como generar una instancia new server socket, pero aquí estarías generando un socket a la medida. Tenemos el método setSocketTimeout, que es para fijar el valor del temporizador de lectura que les dije hace rato, o lo podemos hacer con el método setOption, modificando la opción de socket SO-timeout y especificándole a qué valor vamos a fijar el temporizador. Tenemos el método supportOptions, que te dice qué opciones de socket son soportadas por ese socket. Eso te va a devolver un conjunto. Ese conjunto lo puedes convertir con el método .iterator, lo conviertes a un iterador, y ese iterador, pues con el método next obtienes cada uno de los elementos, y los elementos te van a decir qué opciones de socket soporta ese socket, ¿no? Que en este caso serían dos: la de reutilización de dirección y la de tamaño de buffer. Y tenemos el método toString, que te devuelve la representación en cadena, en texto, de tu socket, de tu instancia. Hasta ahí llegaría la parte del lado del servidor. ¿Hasta aquí tienen dudas?
No, profe. No, ¿No? profe. Todo Bueno, bien, profe. ya son las 5:52. Si quieren, hoy le dejamos ahí. La siguiente clase nos vamos a dedicar a ver el lado del cliente, que está más entretenido. Vamos a ver el lado del cliente y vamos a ver cómo transmitir y recibir diferentes tipos de datos. Cómo mandarías texto, cómo mandarías un entero, cómo mandarías un flotante, cómo mandarías un objeto, etcétera, ¿no? La parte de la serialización, ¿sale? Sale, profe. Si llegan a requerir por alguna cuestión de dudas, la parte de las tutorías, pues con toda confianza me dicen y vemos en qué horario se les dan las tutorías, ¿sale? Vale, profe. Bueno, entonces tengan muy bonita semana y los veo por acá el lunes. Antes de que se vaya, profe, ayer estuve viendo en el repositorio que tiene, pero no encontré la primera presentación que nos enseñó como de las formas de evaluación y todos esos Te detalles. digo. ¿No encontraste qué? La primera presentación que nos dio de la que era más como la forma de trabajo y las formas de evaluación, todo eso. Es que todavía no la subo, pero Se me trabó tantito, ¿lo puedo repetir? te decía que te prometo que este fin de semana lo subo, Vale, gracias. ¿vale? Sí. Oiga, profe, ¿podría repetir cuál era la tarea sobre el backlog? Nada más investigar cuál es el valor máximo de backlog que puedes ocupar, por ejemplo, para Windows, para Linux, para macOS, para los sockets de flujo. Porque ese backlog pues, nada más lo utilizas para socket de flujo, porque en el socket de datagrama no hay conexiones, entonces no necesitas una cola de conexiones entrantes. Gracias. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces cuídense mucho. Si salen, usen cubrebocas. Y nos vemos por acá el siguiente lunes. ¿Vale? Sale, profe. Hasta luego. Vamos, profe. Está bonito. Luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Bye. profe, cuídese. Gracias. Igual. Bonito fin a todos. Alex.